Muy buenos días. El G7 busca hoy un compromiso histórico para sacar adelante el nuevo impuesto mínimo global para las empresas, mientras Joe Biden impone prohibición de invertir en una lista de 59 compañías chinas por sus lazos militares, incluida Huawei, en un nuevo paso más en la línea dura que de momento mantiene el demócrata con el país asiático. La geopolítica parece mandar de momento, pero solo va a ser en segundo plano, porque todos los focos están ya fijos en el dato clave de empleo en Estados Unidos correspondiente al mes de mayo. Estos audiomercados, buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Y cautela máxima es lo que estamos viendo en los mercados financieros, con todas las miradas puestas en el NFP, en el dato de empleo de Estados Unidos del mes de mayo, y que va a resultar determinante para saber si la Fed finalmente inicia el debate a nivel interno sobre el tapering en su próxima cita de dentro de semana y media, ante las presiones inflacionistas y el sobrecalentamiento en la recuperación económica de la pandemia, con datos cada vez más robustos, como vimos en el día de ayer. Las solicitudes semanales de desempleo bajaron de las 400.000 por primera vez desde el estallido de la pandemia del coronavirus, con datos además también del ADP de empleo que apuntaba a la creación de casi 1 millón de puestos de trabajo en el sector privado, o con los PMIs que mostraron lecturas muy robustas, por encima incluso de los 70 puntos para los servicios y rozando ese nivel para el conjunto de la economía. Hoy se espera un dato nuevamente fuerte, con más de 650.000 nóminas no agrícolas tras la decepción de abril, que se quedó con 256.000 cuando se esperaba casi 1 millón de empleos, pero que la tasa de paro sobre todo baje 2 décimas por primera vez por debajo del 6% desde el estallido de la pandemia, hasta el 5,9, un dato suficientemente fuerte como para probablemente, en caso de cumplir expectativas, decantar ya ese inicio del debate en la Fed sobre un tapering que ya ha dado, por cierto, sus primeros síntomas de comenzar después de que el organismo anunciase ayer, en un giro ya bastante fuerte de su política monetaria, que va a empezar a vender ya los bonos corporativos que tienen balance de las líneas de emergencia contra la pandemia puestas encima de la mesa el pasado año. En total, 13.700 millones de dólares que va a poner el organismo en el mercado a partir del 7 de junio de forma gradual y ordenada. Un movimiento sorprendente que en el fondo constata lo que todo el mundo asumía, pero que quizás no todos se atrevían a decir. El tan temido tapering tiene que comenzar antes o después, ante la fuerte recuperación de la economía de la crisis de la pandemia. Sin duda un dato clave que vamos a tener encima de la mesa a las 2:30 GMT+2 y que vamos a contar como siempre aquí en directo en tiempo real en Audiomercados. A la espera de esos detalles hemos tenido declaraciones en las últimas horas por parte de dos miembros de la Fed que desde luego empiezan a constatar precisamente esa divergencia de opiniones que empezamos a ver en el seno interno del organismo. La mayoría, eso sí, con tono dovish, marcando que todavía no es el momento de tomar actuaciones contra la política monetaria o de iniciar ese tapering, de iniciar ya las primeras medidas del tapering. Es lo que ha insistido en las últimas horas John Williams, el presidente de la Fed de Nueva York, mientras que Kaplan, en el lado contrario a una de las voces más hawkish del organismo en las últimas semanas, ha dicho que desde luego sí que es el momento, en su opinión, de empezar al menos a hablar sobre poner el pie en el acelerador de la política monetaria. Divergencia absoluta de opiniones la que empezamos a ver entre los diferentes miembros de la Fed. Hoy, por cierto, esperamos además sobre la 1 del mediodía la participación en un acto de nada más y nada menos que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Veremos a ver qué dice sobre ese sobrecalentamiento también posible en el mercado laboral que podemos estar empezando a ver. Veremos a ver si se confirma hoy ese buen dato, que es lo que esperan los mercados, sobre todo después de los robustos datos de ayer, ese ADP de empleo y también esa caída importante de nuevo en las solicitudes de desempleo, por primera vez por debajo de las 400.000 desde el estallido de la pandemia. Mientras tanto, pesa hoy sobre el sentimiento la última escalada de tensiones entre China y Estados Unidos, apenas unos días después de la conversación virtual entre la secretaria del Tesoro Janet Yellen y el vicepremier Liu He, que había despertado optimismo tras
tras acordar mantener reuniones de ese tipo de manera regular para intentar intensificar el diálogo entre ambas partes. Joe Biden ha anunciado, lo anunciaba ayer y firmaba después, más tarde, una nueva orden, que en el fondo lo que hace es ampliar una ya existente de Donald Trump, continuismo de momento en la línea dura contra China por parte del presidente demócrata, por la que prohíbe invertir o hacer negocios con una lista negra de 59 grandes compañías chinas con lazos militares, entre ellas Huawei Technologies, el gigante chino. Ayer el ministro de Comercio del país asiático ya advertía que en caso de hacer efectiva esa amenaza o ese plan que ya avanzaba Joe Biden, que desde luego habría contramedidas. Escalada de tensiones apenas unos días después de que pareciesen escenificar todo lo contrario Janet Yellen y el vicepremier Liu He. Un sector tecnológico global que vive pendiente también de un hilo sobre todo lo que pase en una reunión del G7 donde se va a buscar un acuerdo histórico, reunión en Londres, para imponer un impuesto mínimo global a las grandes corporaciones después de la propuesta de Estados Unidos, que ha abierto la puerta en un giro histórico también a ello tras la propuesta de Joe Biden de un impuesto mínimo del 15%. Veremos a ver qué sucede con respecto a ese plan que están tratando de llevar a cabo los ministros de finanzas del G7, de los países líderes a nivel mundial. En este contexto, pues estamos viendo tono mixto en la sesión asiática, con caídas para Tokio del 0,42% para el Nikkei, del 0,1% para el Topix Index. El Hansen de Hong Kong se deja hasta ahora un 0,3%. Vemos avances, sin embargo, en China, del 0,3% para el Shanghai Composite, del 0,67% para el CSI 300. El Kospi surcoreano ha terminado la jornada con caídas del 0,42% y la bolsa de Australia ha avanzado al cierre un 0,4%. En el mercado de divisas, el dólar index está en estos momentos prolongando la fortaleza que ya mostró ayer después de esos datos fuertes de desempleo y del ADP que tuvimos encima de la mesa y de los PMIs, 0,12% arriba en las 90,56 unidades, y el petróleo de momento se mantiene plano, pero cerca de esos máximos de 3 años que ha tocado esta semana en medio del optimismo en torno a la recuperación de la demanda global de crudo. El Brent está ligeramente por encima de los $71 por barril, el crudo americano cerca de los 69, 68,70 marca en estos momentos. En cuanto a las bolsas europeas, de momento vienen también con bastante cautela de cara al inicio de sesión. La mayor parte de indicadores se mueven bastante planos, pero eso sí, con signo negativo delante. Vemos movimientos entre planos y caídas de 2 décimas para los principales indicadores del viejo continente, en una jornada en la que vamos a tener datos como las ventas minoristas en la zona euro, PMIs de la construcción en Reino Unido y Alemania, y también declaraciones. Hoy no solo va a hablar Jerome Powell, sino también Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, durante la mañana en un acto. Veremos a ver qué dice en este caso sobre esas presiones inflacionistas que se han confirmado también esta semana en la eurozona, con la inflación ya en el 2%, más que incómodo de cara a la reunión de política monetaria de dentro de una semana, del próximo jueves, y también con esos precios de fábrica que se han acelerado ya hasta su nivel más alto desde el año 2008, 7,6% en el mes de mayo, y que sin duda también constatan esas presiones inflacionistas que de momento siguen en aumento. En el plano corporativo, vamos con algunos apuntes. ING ha sufrido recorte de recomendación por parte de Barclays, el banco holandés, hasta infraponderar desde igual que el mercado. Más del sector financiero, CaixaBank habría emitido ya más deuda en lo que va de 2021 que en todo 2020. Así lo avanza el diario Expansión. 5 emisiones en 5 meses y un día, y en 3 divisas distintas. El banco se convierte en el segundo emisor en España, por delante de Celnex, Iberdrola, Telefónica y BBVA, y solo por detrás de Santander. Operación corporativa. Colonial se lanza por el 100% de la francesa SFL. Ha puesto encima de la mesa 800 millones de euros. Una OPA que ha lanzado después de haber comprado una participación del 13% que tenía Predica, la aseguradora de Crédit Agricole. Y malas noticias para OHL, que de momento va a mantener en suspenso el pago del dividendo. El último que pagó fue en 2018, 100 millones de euros en aquella ocasión. Lo suspende de momento, lo mantiene en suspenso al menos hasta el año 2026. Y nos está llegando en este caso una nueva noticia corporativa desde Reino Unido. La farmacéutica británica AstraZeneca está anunciando nombramiento de nuevo director financiero, en este caso directora financiera. Aradhana Sarin va a ser la nueva directora financiera de la compañía ante el retiro de su antecesor, de Mark Dunover. Está anunciando la compañía farmacéutica británica, como decíamos, AstraZeneca. Y al otro lado del Atlántico, los futuros de momento vienen con ligeras caídas también, entre media décima y un 0,15% para los 3 principales indicadores, como decíamos, al otro lado del Atlántico. Todas las miradas puestas en el NFP, en el dato de empleo del mes de mayo,
mayo, que va a ser absolutamente fundamental, pero también tenemos otras referencias importantes como son los pedidos de fábrica y los pedidos industriales que vamos a tener del mes de abril para la economía norteamericana y en especial, aparte de ese Baker Hughes, por supuesto, habitual de los viernes, declaraciones, como decíamos, de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Veremos a ver si empieza ya a dar pistas sobre hacia dónde pueden ir los tiros con respecto a la reunión de política monetaria de dentro de poquito más de una semana. Cautela máxima en los mercados a la espera del dato de empleo en Estados Unidos. Feliz sesión.